Hola, buenas noches. Bueno, estamos en un nuevo vivo de la colectiva de disidencia Sexo-Género Políticas de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, Estos nuevos conversatorios que organizamos para hoy y mañana son en el marco del 28S, Día Internacional de Lucha por el Derecho al Aborto. Llamamos a estos conversatorios esenciales, creemos que son temas importantes y que no deben faltar en los diálogos que se habilitan con respecto a la lucha por el derecho al aborto. El 28S es una fecha especial de lucha regional y mundial con respecto a la conquista del derecho al aborto. En esta oportunidad vamos a estar organizando el primer vivo, que es hoy, sobre intersexualidad y derechos reproductivos, junto a Mauro Cabral. Y mañana, a la misma hora, a las 20 horas, la colectiva va a estar conversando con históricas de la campaña. El diálogo se va a dar con Nina Brugo Marcó, de Cava, Ketty Scheider, también de Bahía Blanca, perdón, Olga Cristiano, también de Cava, y Cristina Ercoli de La Pampa. Son 4 compañeras con las que vamos a estar dialogando de distintos lugares del país, compañeras históricas de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y en esta oportunidad, en el día de hoy, vamos a estar, como dije, hablando con Mauro Cabral Greenspan, director ejecutivo de GATE, que es una organización internacional que trabaja en favor de la igualdad trans, de la diversidad genérica e intersex. Es también coordinador del proyecto Justicia Intersex. La información de GATE y del proyecto Justicia Intersex lo pueden buscar, está en sus páginas toda la información. Y también, bueno, puedo contar que tuve el privilegio, si se puede decir, de compartir con Mauro la construcción del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, cuyo producto fue la conquista de la ley actual 26.743, vigente en la actualidad, de la Ley de Identidad de Género, que reconoció por primera vez en nuestro país derechos fundamentales que las personas cis damos por sentado durante toda nuestra existencia, que por ejemplo el derecho al acceso integral a la salud, el derecho también, un derecho que las personas cis damos por sentadas todo el tiempo, que es el acceso a nuestra propia identidad en los documentos de identificación como el DNI, títulos secundarios, títulos, digamos, de estudios. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de estar charlando con Mauro con respecto a intersexualidad y derechos reproductivos. También tengan en cuenta que a través del chat de este vivo pueden hacernos comentarios o preguntas que surjan y que tengan ganas de hacer a Mauro para que él pueda responderles. Y bueno, ya en breve vamos arrancando. Lo invitamos a Mauro a que se sume. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, Bien, muy bien. Muchas gracias buenas noches a todos. por aceptar esta invitación. Muchísimas Para gracias nosotros, a ustedes. no, no, para nosotros y nosotras es súper importante poder dar lugar a estos diálogos con respecto a intersexualidad, que en general no es una temática que se aborde muy regularmente desde las militancias feministas y de diversidad sexual y disidencias sexuales. Así que gracias por esta oportunidad de escucharte. Por favor. Si querés, arrancamos. Yo Sí, te hice claro. una presentación y nada, quisiera que en principio nos comentes, nos hables, digamos, sobre intersexualidad, los conceptos de intersexualidad que en general no se, muy a pesar de los esfuerzos de la lucha y la militancia intersex, no se suelen utilizar correctamente.
las diferencias que podemos encontrar o que en realidad existen entre la intersexualidad, la orientación sexual, la identidad de género. Bueno, nada, que nos puedas hacer un panorama y compartir con respecto a esos conceptos que nos puedan servir para aprender sobre todo. Muchísimas gracias, Luis, y saludo, me permito, perdón, el saludo, la oportunidad de saludar a Gaby de Orquídea Intersexual de Mendoza, que recién acaba de saludar, que hay otras personas intersex también. Les agradezco mucho por sumarse. Somos un movimiento que, como vos decías, a veces no es visto, incluso por nuestros movimientos aliados. Entonces está buenísimo que, gracias Gaby por sumarte un sábado a la noche a esta conversación. La intersexualidad es una forma de diversidad corporal, así como existe diversidad sexual y diversidad de género, y dentro de cada una de esas diversidades hay distintas comunidades. Nuestro movimiento pertenece al ámbito, digamos, extenso de los movimientos por la diversidad corporal. Y general, una persona intersex, se tiene que empezar por una definición muy básica, es una persona que nació, y ese es un tema muy importante, es decir, una persona que nació con características sexuales que son distintas al promedio de las características sexuales que tiene el resto de las personas. Las características sexuales, digamos, hay una lista que puede ser más larga, más corta, pero si tenemos que centrarnos, tenemos, por ejemplo, los cromosomas son consideradas características sexuales. Las gónadas, o sea, ovarios, testículos, son características sexuales. Los genitales son características sexuales. Todas las personas nacemos con características sexuales. A todas las personas nos asignan un sexo sobre la base de lo que se ve de nuestras características sexuales de las exteriores. Por ejemplo, los cromosomas no se ven. Claro. Y en general, las personas tienen, es como que se agrupan en dos tipos en dos grupos de características sexuales. Es decir, está el grupo en general de quienes nacen con cromosomas XX y que además tienen ovarios y tienen útero y tienen vagina, y está el grupo de quienes nacen con cromosomas XY y que tienen testículos y tienen pene. Esto, para decirlo, es como los dos grandes conjuntos. Las personas intersex somos las personas que nacimos con características sexuales que son distintas a la de un conjunto como a las del otro. Distintas no quiere decir que son todas iguales. Hay muchas maneras distintas de tener un cuerpo intersex. Es decir, hay muchas variaciones distintas. Entonces, el término agrupa a todas aquellas personas que nacimos con esas variaciones. Y el movimiento intersex es el movimiento de personas que nacimos con esos cuerpos que encarnan variaciones de las características sexuales, y que luchamos por una serie de demandas de derechos que también que también están definidos sobre todo por una agenda de diversidad corporal. Entonces, para responder a lo que vos me decías, perdón por la vuelta. Las personas intersex tenemos todo tipo de características, tenemos todo tipo de orientación sexual. Es decir, hay personas intersex que son heterosexuales y personas intersex que son gays y personas intersex que son lesbianas, porque tiene que ver con el cuerpo con el que una persona nace. De hecho, se usa en algunos países, habría que ver si la estadística se corresponde con la Argentina, pero sirve para pensar. Muchas veces se dice que hay la misma cantidad de nacimientos intersex que nacimientos de personas pelirrojas. Entonces, pero podemos usar eso para pensar que hay mujeres pelirrojas, hombres pelirrojos, travestis pelirrojas, personas no binarias pelirrojas, y también hay personas heterosexuales pelirrojas, gays y lesbianas pelirrojos. Entonces, lo mismo pasa con las personas intersex. Estamos en todas partes, somos muchas personas, y el movimiento intersex no existe como un movimiento que reivindica, decir, bueno, acá estamos, somos, no sé, un género distinto, un sexo distinto, o tenemos una sexualidad distinta.
Lo que armó el movimiento intersex y lo sigue armando son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas intersex. Entonces, nuestro movimiento es un movimiento de diversidad corporal, se trata del cuerpo con el que nacen las personas, y es un movimiento de derechos humanos, orientado sobre todo hacia el trabajo sobre un tipo particular de violaciones a los derechos humanos que tiene que ver con la violación de la integridad corporal, con violaciones a los derechos humanos que ocurren sobre todo en contextos médicos. Exacto. Bien. Bueno, o sea, claramente podemos pensar entonces a través de lo que vos decís que las personas intersex pueden ser gay, lesbianas, trans, travestis, hetero. No hay una relación de causa y efecto, digamos, burdamente con respecto a la intersexualidad y la orientación sexual y la identidad de género. Suele haber mucha confusión cuando las personas que no son intersex hablan por las personas intersex o hablan de la intersexualidad. Quizás una confusión que se repite bastante a lo largo del tiempo, a pesar de los esfuerzos del colectivo intersex, es, digamos, hacer la equivalencia a este concepto como de hermafrodita, creo que suelen utilizar. Claro. Bueno, hermafrodita es una forma mitológica de hablar de una persona que tiene dos sexos. Claro. No existen las personas que tienen los dos sexos. Podemos explicarlo después mejor, pero no existen personas así. Sí, con los dos órganos completos, digamos, internos. Claro, con dos cuerpos, o sea, con cromosomas XX y XY, con Claro, útero, vagina y próstata y pene, digamos, claro. eso no existe. Pero la medicina a finales del siglo XIX tomó esa palabra que ya existía para aplicarla a para organizar un campo de individuos a los que no lograba ubicar, digamos, si eran hombres, si eran mujeres, ya habían dejado de ser monstruos, o en gran medida habíamos dejado de serlo, y de ser criminales y de ser pecadores. Entonces, un proceso muy extenso que sigue hasta el día de hoy de medicalización, o sea, de entender la intersexualidad como un problema médico. Se usó primero esa categoría, la categoría de hermafroditismo junto con la de pseudohermafroditismo, para distinguir, digamos, entre lo que se consideraban hermafroditas verdaderos de estos pseudohermafroditas. Para la medicina, hermafroditas verdaderos son las personas que tienen tejido testicular y ovárico. Si pensamos en las características sexuales, decíamos que hay todo un grupo de personas, en su mayoría asignadas al sexo femenino nacer, que tienen ovarios, ¿no? Y hay otro grupo de personas que tienen testículos. También hay personas que tienen gónadas mixtas, que se llaman ovotestes. Esas personas, para la medicina, son hermafroditas verdaderos. El resto de las personas serían pseudohermafroditas. Entonces, no es lo que la gente piensa, digamos, que es una hermafrodita. Y a comienzos del siglo XX se decidió utilizar otra terminología que es la intersex, que la usó la medicina hasta el año 2006 y que es la categoría que el activismo intersex toma como su categoría política principal. También hacemos chistes, a mí me encanta decir que soy hermafrodita y lo que sea. Obvio. Parte de Pero, nuestro activismo claro, político, el claro. humor, digamos. Claro, pero creo que está bueno recordar eso, no es que una categoría esté bien y la otra esté mal, son categorías que vienen de campos históricos y de momentos disciplinares que son distintos. En el año 2006, la medicina occidental decide cambiar el nombre y que las personas intersex dejemos de ser intersex y pasemos a ser diagnosticadas como personas que sufrimos de un trastorno del desarrollo sexual. El activismo intersex se Claro. opuso ferozmente a esto y logramos mantener, digamos, retener nuestra palabra. Todavía se sigue hablando de esa manera. En Argentina, en los servicios públicos de salud, todavía se nos sigue clasificando como personas con un trastorno del desarrollo sexual, y de a poco se ha empezado a hablar también de personas con diferencias del desarrollo sexual. Pero en general las personas intersex, lo que decimos, somos personas que nacimos con variaciones de las características sexuales. Perfecto. O sea, queda claro entonces que en general, en términos generales, cuando las personas cis o no intersexuales nos referimos a las personas intersex, los conceptos correctos
en cuanto a apropiación política desde el movimiento intersex, es intersex, intersexual, y Sí, no las otras categorías que suelen imponer los sistemas médicos y que generalmente tienen una correlación directa con la patologización de estas personas. claro. Ahora, es importante tener en cuenta dos cosas. Las personas que no son intersex, las personas intersex las llamamos personas endosex. Las Ah, personas perfecto. pueden usarlo o no, pero bueno, es para explicarlo. Sí, Eh, sí, sí, sí. y la otra es que intersex puede funcionar como un sustantivo, ¿no? Que alguien puede decir, yo soy intersex. Pero la mayor parte de las veces funciona como un adjetivo y está bueno que se mantenga esto. Y digo esto y es importante en esta conversación porque muchísimas personas intersex son mujeres intersex, que no dejan de ser mujeres por ser Perfecto. intersex. Entonces, por ejemplo, en el caso de una mujer, y en los medios se ha hablado mucho de ese tema, que nace, o sea, que recibe en general en la adolescencia un diagnóstico que se llama síndrome de Rokitansky, es decir, que es una persona que nació con cromosomas XX, que tiene ovarios, que digamos, su cuerpo exteriormente se ve como una mujer, pero nació sin vagina y a veces sin útero y sin vagina. Pero esa mujer es una mujer, es Es decir, una es mujer. una mujer con Rokitansky, es una mujer intersex. Lo mismo ocurre con el tipo más común de cuerpo intersex. El tipo que son el 70% de las personas intersex que nacen con el mismo tipo de cuerpo, que es un cuerpo marcado por algo que la medicina denomina hiperplasia suprarrenal congénita. Tiene distintas manifestaciones. Y si quieren saber más, yo de verdad les recomiendo hablar con Gaby, que es una experta argentina en hiperplasia. Pero en general, la mayor parte de las personas que nacen con hiperplasia son, así, son personas, digamos, son mujeres que nacen con hiperplasia y la hiperplasia produce variaciones en la forma de los genitales. Por ejemplo, son nenas que nacen con un clítoris más largo de lo que se considera el clítoris promedio. Y las intervenciones más comunes son intervenciones feminizantes, es decir, se recorta el clítoris o se corta, digamos, son clitoridectomías, y en el caso de que de que los labios de la vulva estén cerrados o un poco cerrados, o que la vagina no se considere, no esté presente o no sea lo suficientemente larga, se hace una vaginoplastia. Digo todo esto porque hay toda una dimensión de trabajo en género que tiene la intersexualidad, que muchas veces como a las cuestiones intersex se la empuja del lado de de la diversidad sexual. Se considera que las cuestiones intersex afectan a las personas GLTB y no afectan a las mujeres. Y en realidad, el activismo intersex, mañana, por ejemplo, tenemos una reunión y si viene dándose la misma configuración demográfica, vamos a ser 10 chicas y yo. Es decir, la mayor cantidad de personas intersex son mujeres. Mujeres. Sí, O sea que a veces podríamos pensar que la inclusión de la I en este acrónimo que solemos utilizar en la militancia LGTB, que es LGTBI, Q, bueno, etcétera, más, digamos, puede resultar problemática, digamos. Yo creo que es una cuestión de recordar que de todas esas alianzas son políticas y que no son naturales y que no le pertenecemos a nadie. El movimiento intersex trabaja con distintos movimientos, pero es muy importante que las personas recuerden que hay un movimiento y que tiene activistas en distintos, digamos, lugares, claro, tal cual. Tiene una voz propia para exponer sobre las problemáticas y los reclamos. Claro, Exacto. claro. Sí, Por sí, ejemplo, en este caso, digamos, además de Gabriel Mendoza y yo que soy cordobés, pero estoy en Buenos Aires, también está Ceci de NOA Intersex, que, digamos, está en el norte, en el NOA argentino. Entonces, digamos, no digo la provincia por una cuestión de que es su elección decir dónde está, pero estamos en todas partes, somos personas adultas, hablamos por nuestra propia voz, y eso es algo que todavía hoy al movimiento GLTB le cuesta mucho reconocer. sí, sí, Pero, sí. A veces, bueno, a veces
puede verse como la inclusión de la I como una cuestión como de apariencia nomás, o un gesto no mucho más que agregar una letra a nuestro acrónimo, digamos, de A lucha. menos que haya negocio, pero no entremos en ese tema. No, Pero, claro, ¿para qué amargarlo, no? Tal cual. Bueno, mira, a ver, ya que estuviste hablando un poco de, de cuestiones como específicas sobre la cuestión intersex, me gustaría que nos comentes sobre las intervenciones quirúrgicas que se realizan en las personas intersex, qué consecuencias tiene sobre la vida, la salud y digamos, el cuerpo de las personas intersex, eh, cómo opera la corporación médica en ese contexto y también, digamos, digamos, de una perspectiva más política, pensar también si vos crees que a partir de esta, digamos, normalización, entre muchas comillas, desde la óptica, digamos, de la corporación médica, a partir de estas intervenciones quirúrgicas que buscan esta normalización, digámosle, ¿crees que hay una intencionalidad de imponer la ficción de la normalidad del sexo? como decía recién, hay un conjunto de intervenciones que se realizan. No puede decir, bueno, eh, hay dos formas de tener esta conversación. Una que es del nacimiento hacia adelante y otra que es del nacimiento hacia atrás. Como yo soy una persona que en general no le escapo a los problemas, vamos a hablar de todas las intervenciones, que por supuesto tienen a ver, a mí me gusta mucho usar como ejemplo, hay una película horrorosa que yo no sé si hay gente que se acuerda que se llama Constantine. No sé si acá hay gente que la vio con Keanu ¿La de Reeves. Keanu Reeves? Claro, tal cual. Ah, sí, la Entonces, Swinton, ¿no? ¿Puede ser? claro, tal cual. Entonces, su trabajo era impedir la entrada de ángeles y demonios al mundo, ¿no? Que vinieran seres que no eran de este mundo y que entraran al mundo. La medicina en relación con las personas intersex trabaja de la misma manera. Hace lo imposible para que las personas intersex entremos al mundo. Entonces, hay distintos umbrales. Uno de estos umbrales, por ejemplo, es el diagnóstico preimplantación. En general, cuando se diagnostican cromosomas relacionados con la intersexualidad, por ejemplo, ya que un embrión tiene cromosomas 47XXY, se prefiere descartarlo y no se implanta. También se recomienda de manera sistemática el aborto selectivo de fetos intersex. Y se produce un tipo de intervención prenatal que es la administración de corticoides a la mujer embarazada, o se trata de un hombre trans o de otra persona gestante, para impedir que los genitales del feto, cuando se considera que va a tener hiperplasia suprarrenal congénito y que es un feto que se va a, digamos, que al nacer va a ser asignado al sexo femenino, para evitar que se virilicen los genitales. Es decir, que hay un conjunto, y dentro de ese conjunto, digamos, de tecnologías, hay tecnologías de la información. Es decir, donde se dice a la familia, bueno, la verdad es que es mejor descartar este embrión o tratar al feto o directamente abortar por razones no de inviabilidad, pero por razones que para el movimiento intersex son profundamente misóginas y lesbofóbicas y transfóbicas. Se considera que es mejor, digamos, tener hijes que no sean intersex o que no tengan cuerpos que vayan a necesitar intervenciones posteriores. Una vez que nacemos, digamos que la medicina no puede impedir que las personas intersex nazcan, hay otro conjunto de intervenciones. Una O que sea, tiene. disculpa, hay una primera barrera que la podríamos definir como una barrera eugenésica, Sí, ¿no? bueno, sí, Con es muy, es claro, no, pero sí, digamos, sí. está Eh, bien. em, y una vez que las personas nacemos, en muchos lugares se sigue considerando que, no, es decir,
perdón, las personas intersex hablamos sobre todo de umbrales, ¿no? Entonces hay umbrales prenatales. Una vez que se cruzan, tenés un primer gran umbral que es el nacimiento, sobre todo en aquellas situaciones donde el cuerpo de la persona es visiblemente distinto al promedio. Y eso se puede descubrir en el momento del nacimiento o pocos meses después. Y en general lo que se produce en ese primer umbral son una serie de intervenciones que denominamos de normalización corporal, que son intervenciones Intervenciones quirúrgicas hablamos ya en esta etapa. Intervenciones quirúrgicas. hormonales y mecánicas. Las mecánicas son sobre todo las dilataciones vaginales. Y que se Ok. realizan, tienen dos características principales. No tienen ninguna justificación médica que las respalde. Por un lado, no están destinadas a que la persona se cure de una enfermedad o evitar que sufra o evitar que se muera, y además no son consentidas por la propia persona, son consentidas por las familias a partir de digamos, de determinados protocolos de información. ¿Perdón? O sea, la familia en general consiente eso en nombre de la persona intersex, digamos, condicionada por la opinión médica que tiene un valor superior desde ese Sí, lugar, ¿no? bueno, yo una cosa que le insisto a la gente cuando hacemos trabajos, y acá si hay gente que ha hecho talleres lo sabe, es tratar de romper con el binarismo de pensar que hay una corporación médica que es distinta a nosotros que estamos en esta Por conversación, supuesto, por o supuesto. a padres, madres y sadres. En general, Somos la de la demanda, misma ciudad. la demanda viene de todas partes y muchas veces son las médicas quienes dicen, bueno, la familia no deja de presionar porque quiere que su hija o su hijo se vea. Entonces, yo a veces cuando la gente dice, bueno, pero por qué se consiente? Le puedo dar esta tarea si quieren hacerla también acá en esta reunión. No dice, bueno, si vos escuchás la radio o ves la televisión durante toda una semana, vas a ver que hay distintos momentos donde aparecen continuamente chistes que tienen que ver con la diversidad corporal. Por ejemplo, el chiste sobre el micropene. Sí. Entonces, si vos vivís en una cultura donde todo te dice que si vos tenés un cuerpo así vas a ser infeliz, quiero decir, las representaciones de Hitler o de Trump desnudos, todos nos muestran con genitales que perfectamente Sí, podrían ser genitales intersex. Entonces, ¿quién quiere tener a Trump de hijo? claro. Bueno, entonces de una manera u otra formamos parte de esa misma, quiero decir, a lo mejor lo hemos hablado en otro momento o otra gente que me ha escuchado, para mí, pues, yo digamos, siendo una persona intersex, el primer choque, digamos, lo tuve con la medicina, ¿no? Decir, bueno, pero el segundo en la universidad, digamos, con los programas de estudios digamos, de género, donde no, bueno, donde no había espacio para estas discusiones, digamos, probablemente Y de no hacia deja de ver finales de los 90. Pero el tercero fue con la comunidad gay, es decir, siendo un tipo gay con un cuerpo intersex y darme cuenta que incluso en los espacios que ahora podríamos llamar disidentes, no había ningún tipo de espacio ni de escucha, ni de comprensión, ni de deseo hacia cuerpos como el mío y el de otros compañeros. Entonces, no hay mucha diferencia no, entre los ideales de normatividad corporal. Lo que hace la medicina, sí, es reproducir esos ideales como, literalmente en el cuerpo de la gente, ¿no? Como si uno dijera, bueno, si uno dijera, bueno, en general las mujeres nacen con un clítoris que mide, no sé, 1 milímetro, supongamos. Bueno, entonces nace alguien con un clítoris que mide 3 centímetros, bueno, entonces tenemos que cortar el clítoris. Uno puede decir, bueno, cuando yo digo cuál es el promedio, no estoy diciendo hay que ir a cortar. O cuando digo todas las mujeres tienen vagina, quien no nació con vagina no es mujer, y eso significa que cuando nace una nena sin vagina, entonces hay que hacerle una vagina. Lo que hace la medicina es transformar, escuchar lo que se dice y transformarlo en una intervención que es literal sobre el cuerpo de las personas. Entonces, las intervenciones más comunes son clitoridectomías, vaginoplastias, labioplastias, es decir, otras cirugías plásticas para tratar de normalizar la apariencia de la vulva,
gonadectomías, que suelen ser las únicas intervenciones que se recomiendan por motivos, digamos, para prevenir la malignización de gónadas no descendidas, tratamientos hormonales y además algo que es, digamos, toda esta serie de tratamientos vienen acompañados de fallas muy profundas en la comunicación con las propias personas, que en muchos casos todavía siguen luchando por conocer su historia clínica, por qué las intervinieron. Entonces, todo eso tiene que ver con este primer umbral de la infancia y la niñez. Hay un segundo umbral que se produce en la pubertad, cuando hay chicas o chicos que no se desarrollan como se corresponde, como No se se espera. espera Claro. y se hacen consultas. Entonces hay otro grupo de síndromes asociados con la intersexualidad que se diagnostican en la pubertad. Pero eso y hay algunas condiciones intersex que se diagnostican por casualidad mucho tiempo después o que no se diagnostican nunca. Porque no son visibles, digamos. Porque no son visibles, No porque la está ninguna. persona no vive cerca de un hospital, o sea, Claro. o pasa toda su vida en un lugar. En esa película argentina que se llama El último verano de la bollita, por ejemplo, aparece la situación de un nene que en algún momento una amiguita se da cuenta, o sea, no se da cuenta que es intersex, pero digamos, se da cuenta que pasa algo, pero sí ha ocurrido y sigue ocurriendo en la Argentina de personas que viven en lugares muy alejados de los centros urbanos, donde nunca reciben un diagnóstico, que en muchos casos tampoco lo necesitan. Se supone que la medicalización de la intersexualidad lo que ha borrado dentro de esas experiencias urbanas es la posibilidad de que alguien se encuentre con personas intersex, como yo dijera, bueno, yo voy a distintos lugares y en el que los que puedo coexistir, por ejemplo, vestuarios, ¿no? Voy al vestuario del gimnasio, me baño y veo cuerpos que son distintos. En general, digamos, con genitales que son distintos. Esa experiencia que podía tener las personas hasta el siglo XIX, es una experiencia que en general en las ciudades no las tenemos más porque los cuerpos intervienen y se trata de normalizarlos. Las personas que viven más alejadas o en lugares, digamos, muy remotos, saben, están más acostumbradas a que las personas tengan cuerpos no intervenidos. Claro, claro, se entiende. Igualmente, digo, pensá, no sé cómo lo pensás, me gustaría que me lo aclares. Digo, podemos pensar que hay un nivel de responsabilidad diferente entre un emédique, digamos, que recibe a una familia preocupada por la por la apariencia no normal de los genitales o de la no normalidad corporal o la expectativa que tienen sobre el cuerpo de su hija. Y digamos, se me ocurre que quizás si esa persona profesional recibe y, digamos, y da rienda suelta a todas las fantasías de normalidad de la familia, en vez de intervenir de otra manera, digamos, ¿no? Como, porque por lo que vos decís podemos entender que en muy pocos casos es realmente la intervención no consentida, es realmente necesaria para la salud o la vida de la persona intersexual, digamos, pero en esos casos, digamos, Claro, ¿por qué la no hay, corporación médica entra en esta lógica claro, digamos, no hay ningún caso en el que cortar el clítoris a alguien sea no, necesario. no, claro, claro, no, No, pero vos hace no, un no, claro. Sí, sí, que, no, por supuesto. La medicina tiene sus vueltas, es decir, porque te dice, claro, no son necesarios, pero por ejemplo, así como muchas intervenciones afectan a mujeres, también hay intervenciones muy comunes que afectan a hombres, a chicos. La medicina tiene una obsesión con la masculinidad, considera que la masculinidad es lo más frágil que existe y que si un chico no tiene un pene que pueda sostener su masculinidad, su generalización como hombre va a ser una generalización fallida. Y claro, fallida, digamos, puede querer decir que sea gay, que sea trans,
digamos, hay una serie de, o sea, un hombre débil, No eficiente. no eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Te dicen, claro, no alcanza con los cromosomas, con la próstata, no alcanza con los testículos, ni siquiera alcanza con el pene. Ese pene tiene que poder hacer varias cosas, que son como que sostienen el pene, así como el palo mayor de la masculinidad. Tiene que poder hacer varias cosas desde la infancia, desde la niñez. El nene tiene que poder orinar parado, porque si orina sentado, eso ya lo acerca a la feminización de su Claro. masculinidad. Tiene que poder mostrarle el pene sin vergüenza a otros chicos. La medicina tiene esta fantasía homoerótica de que los varones están todo el tiempo mostrándose el pene los unos a los otros y que cada hombre tiene que poder el pene de cada hombre tiene que poder resistir la mirada de otros hombres, tienen que poder competir a ver quién orina más lejos. Entonces, se hacen continuamente intervenciones para llevar la punta del meato urinario cuando alguien nace con el agujerito, digamos, de la uretra, no en la punta del pene, sino más cerca de la base o a un costado, ¿no? Llevarlo hacia la punta para que de esa manera ese chico pueda ser un chico. Claro. No, entonces, claro, hay un conjunto de obsesiones que se ponen en juego. Eh, Parte de lo que hace el activismo intersex es tratar de entender por qué la medicina actúa como actúa. Y por supuesto, ahí está toda esta complicidad con estereotipos de género y estereotipos sexuales, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, para la medicina, un hombre es alguien que puede penetrar en una relación sexual vaginal y una mujer es alguien que puede ser penetrada. Y sigue, o sea, la medicina tiene enfoques muy sofisticados en términos de biología molecular, pero sigue repitiendo que es más fácil hacer un hueco que un palo. Y hay un desprecio absoluto sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se prefiere siempre la insensibilidad, perdón, se prefiere que las mujeres no sientan y no tengan orgasmos a que tengan un cuerpo que se ve distinto. Y hay un conjunto de desarrollos muy misóginos respecto, por ejemplo, de que es necesario normalizar el cuerpo de una nena para que la madre no la rechace, porque si la nena tiene un clítoris grande, la madre no se va a poder vincular con ella. Son unas construcciones muy, muy delirantes, digamos, de médicas que leen psicoanálisis, digamos. Sí, sí. Tuvieron de psicoanálisis en la universidad y tratan como de aplicar ese tema. Ahora, eh, también hay otro problema que es la demanda de la familia es real, es decir, el dolor, la angustia de recibir a alguien que no es exactamente la persona a la que esperaban y encontrarse para lo que para ellos es un problema que no se imaginaban que iban a tener. Y la medicina ante eso, en vez de decir, bueno, acompañar, procesar y decir, sí, la verdad, digamos, trabajemos, esto no es un problema de salud, es, digamos, veamos cómo se puede tratar, lo que hace es asumir una posición de omnipotencia y decir, bueno, pero entonces yo trato el estrés o el dolor, el sufrimiento de madres y padres, lo trato a través de la cirugía sobre el cuerpo del bebé. Entonces, en ese punto, claro, hace falta trabajar para desmantelar estereotipos de género y sexuales en la medicina, pero también para desmantelar la omnipotencia y que los médicos puedan entender que no se puede hacer cualquier cosa con el cuerpo de la gente y que eso que hacen tiene consecuencias. Vos me preguntabas por las consecuencias. Las consecuencias, una de las principales es la insensibilidad. La insensibilidad genital, pero también la insensibilidad sexual, es decir, el no poder disfrutar del sexo, lo cual viene acompañado, digamos, muchas veces también tiene como contexto trauma postquirúrgico que acompaña a las personas o que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Claro. El dolor crónico, sangrado crónico, infecciones crónicas, todo lo que tiene que ver con tener cirugías en los genitales, digamos, son consecuencias con las que las personas intersex cargamos de por vida. Además de el secreto familiar, la vergüenza, eh,
Y una, yo lo repito siempre porque para mí es una, digamos, es una cosa como muy violenta, este aprendizaje continuo que no te podés sacar del cuerpo, de que otra gente estuvo de acuerdo en que para que a vos te aceptaran y te quisieran, incluso tu familia, incluso tu mamá, para que alguien te fuera a desear cuando fuera más grande, había que hacerte cosas en el cuerpo. Que no es lo mismo que decidir hacerlo, ¿entendés? Es decir, mira, No, por supuesto. me corté el pelo, ¿me entendés? Porque quiero ser más lindo, lo que fuese, No, no, ¿no? claro. Que alguien piense que está bueno cortarle el clítoris a alguien para que esa persona, para que la madre la pueda querer y para que un día se pueda poner de novia y se pueda casar. Y que esos sean argumentos que se siguen utilizando hasta el día de hoy. O sea, Eh, podemos pensar que muchas veces entonces las médicas intervienen no con una finalidad, digamos, de salud, ni mucho menos, sino con una finalidad para calmar ciertas ansiedades familiares, para, digamos, no intervienen para el bienestar del niño, bueno, sino ellos creen que sí. ellos Ellos creen, creen bueno, no, no, claro, claro. que sí. Y muchas veces lo que ocurre es que la medicina tiene sus propias maneras de protegerse contra la evidencia. Pero eso lo sabe, por ejemplo, la gente que trabaja sobre violencia obstétrica, donde los testimonios son continuamente, y uno ve lo que ocurre con las mujeres que denuncian violencia obstétrica y que cuando dan testimonio de lo que ha ocurrido, continuamente se les dice, no, pero las embarazadas no saben lo que dicen, o en el momento del parto, ¿cómo pudiste prestar atención a esto o lo otro? En general, las personas intersex que hablamos de lo que ocurrió somos acusadas de delirantes, de resentidas, de que estamos enojadas porque las cirugías no salieron bien, que hay muchas otras personas que están muy contentas con las cirugías a las que nadie nunca vio. Eh, pero Digo, pero también me parece, digo, es muy grave pensar que a partir de una intervención que tiene una finalidad meramente estética, por, digamos, simplificar, estética en cuanto a las expectativas sociales, esa persona ya de por sí va a cargar toda su vida con estas consecuencias que relataste y muchas veces esas consecuencias son intervenciones que se siguen reiterando a lo largo de la vida para solucionar las consecuencias de esa intervención inicial, ¿no? sí, es tal cual. Y la Es muy medicina, a veces las familias, eh, digamos, manejan mucho, digamos, les da mucho miedo la discriminación, consideran de que la vida de las personas, si no nos operan, vamos a tener vidas miserables, creen que es necesario, digamos, que la medicina se va superando y entonces que es importante seguir operando, que las intervenciones son mejores, pero es tal cual como decís. Es decir, finalmente es un sistema. Yo creo, de nuevo, creo que los médicos no tienen la intención de hacer daño. ¿No? Y esta es una discusión, digamos, complicada. Pero no tienen la intención de dañar. Pero creen, al, pero al hacen, mismo tiempo, perdón. creen en lo que hacen. No lo hacen con una intención, digamos, oculta, sino que realmente creen que lo que están haciendo es por el beneficio de... Sí, yo igual, digamos, creo que uno Sí, no, también hay un deber ser digamos, hay como convicciones muy fuertes acerca de que es un hombre y de que es una mujer, de que la heterosexualidad es mejor, de que la homosexualidad es una enfermedad, no, y lo que no hay muchas veces son rastreos, es decir, hacen las cirugías, dicen que fueron exitosas, entonces operan a alguien a quien le hacen, por ejemplo, una clitoridectomía y una vaginoplastia a los 3 años o a los 5 años. Pero no vuelven a ver a esa persona, o esa persona va a algunos controles, pero cuando tiene 15 años, o cuando tiene 30 años, o cuando tiene 50 años, no va nunca más a ese hospital. Una de las claro, consecuencias más terribles para las personas intersex es que no vamos después nunca más a ningún hospital, lo cual crea otros problemas de salud. claro. Entonces, el impacto en los derechos sexuales y reproductivos de las personas intersex, la medicina no lo ve porque interviene en el cuerpo de niñas y niños, niñes, y esos efectos se sienten a veces 10 años después, o 20 años después. Y es Eh,
y estos médicos ya están fuera de la órbita de esa persona, digamos. Claro, y no hay, en general, o si las personas reclamamos, eh, muchas veces las médicas dicen, bueno, pero esa intervención ocurrió hace 20 años y la técnica es mejor ahora. Claro. Entonces, no, bueno, claro, no, pero en realidad sigue siendo igual. Y los efectos, o dice, eso pasó hace mucho. Y muchas veces las personas intersex no podemos accionar porque ha pasado tanto tiempo que, digamos, no se puede hacer un juicio por mala praxis. Por eso Claro. es que es por eso que el movimiento intersex insiste en enfocar estas intervenciones como violaciones a los derechos humanos y que no prescriben como formas, digamos, de tortura como tortura y malos tratos, digamos, y tratos inhumanos en contextos médicos. Bueno, Eh, básicame, disculpa que te interrumpa. Te hago un parate ahí, así abordamos ese tema específico de los objetivos de la lucha intersex, y me gustaría que también desarrolles la cuestión de la búsqueda de justicia y de verdad, que ahora vamos a poner una plaquita en cámara, pero antes me gustaría que entre Marce, si te parece. Entra Marce, que va a leer unos comentarios que los venimos pateando para no interrumpir porque estamos ATR con todo lo que nos contás. ¿Viste? Me hago la pendeja. Eh, hola, Marce. Hola, ¿cómo están? Bien, hay muchísimos comentarios que los hemos ido mostrando abajo en el Zócalo durante la transmisión y había dos preguntas, ¿sí? Una de Florencia Di Giorgio, la pongo ahí en cámara. En cámara, exageraba ya un poco, ¿no? Una pregunta, a la hora de hablar sobre alguna cuestión problemática, ¿cómo hacemos para hacerlo si no encarnamos aquel lugar de enunciación? ¿Creen que alguien que, por ejemplo, no pertenece al colectivo intersex puede hablar sobre ello? Si es así, ¿cómo? Y si no es así, ¿no creen que sería caer en un esencialismo? ¿Quieren leer varias preguntas o quieren que responda esa? No, no, ¿Querés dale, responder esa? Está responde esa que bastante está buena. compleja. ¿Leo otras preguntas? Claro. Bien, bien, bien. Esa era una y Ah, había bueno. otra pregunta acá de Peña Laura que dice, una pregunta, en el total de los casos de intersexualidad, ¿se puede decir que estas personas pueden tener una vida saludable sin ningún tipo de intervención médica o hay casos, porcentaje, en lo que es necesaria sí o sí la intervención en clave de calidad de vida y no de normalización? Esas son las dos preguntas. Ya, para responder la primera, yo creo que todas las personas podemos decir lo que querramos decir en cualquier contexto, ¿no? Se ha dicho en términos claros, no hace falta ser intersex para hablar de intersexualidad. El punto es, digamos, qué es lo que uno va a decir y cuál es la referencia, la idea de, a veces las personas arrancan diciendo, quieren protestar y dicen, bueno, asumen que no hay ninguna persona intersex en el lugar. Es decir, hay que pensar cuál es el lugar desde el cual se va a hablar, esa es una, y la otra, qué es lo que se va a decir en general, cuál es el marco desde el que se va a hablar. A mí me parece que muchas veces las personas aliadas les preocupa más si alguien las va a retar o si tienen derecho o no tienen derecho a hablar. Entonces, no sé, nadie puede regular el derecho de otra persona a hablar. El punto es, ¿qué es lo que quieren decir? Porque si lo que, porque el hecho de decir algo no quiere decir que, que, que valga la pena ser escuchado. Yo lo que preguntaría es eso. O sea, por un lado eso. Por el otro lado, muchas veces las personas aliadas y desde las mejores intenciones dicen cosas que no están bien y las personas intersex les decimos, no, pero eso no es así. Y que nos dicen, pero entonces hace falta ser intersex para hablar de intersexualidad. No, de nuevo, cualquiera puede hablar de intersexualidad. Eso no quiere decir que cualquier cosa que se diga esté bien.
Sí, O sea, es una cuestión de responsabilidad cuando las personas tal cual. asumen la voz o transmiten la voz de otras realidades que no es la propia, asumirlo con responsabilidad. Es eso, es una cuestión básica, digamos. Para la segunda pregunta, no hay ninguna, o sea, primero, tener variaciones de las características sexuales no es una enfermedad. Entonces, las personas intersex podemos tener eh, vidas tan saludables o vidas tan poco saludables como cualquier otra persona. No hay nada intrínsecamente enfermo en ser una persona intersex. Digamos, en tener un clítoris más largo o un pito más corto, en el haber nacido sin vagina, por ejemplo. Si yo soy una persona con cromosomas XX que nació sin útero, sin vagina. Haber nacido sin útero, sin vagina, no me trae ningún tipo de complicación de salud. Entonces, en ese caso, no hay ninguna intervención que sea necesaria, si hay intervenciones que son electivas, pero en general no hay ninguna intervención genital que sea necesaria por un motivo de salud. Y de hecho, todo el mundo nace con un cuerpo que es como si uno dijera, bueno, pero las personas que nacen con ovarios, ¿pueden tener vidas saludables o es necesario hacerles alguna intervención médica? Y uno puede decir, no, tienen vidas saludables. Bueno, pero también existe el cáncer de ovario. Lo mismo ocurre con la intersexualidad. Entonces, no hay ninguna intervención de normalidad, digamos, no hay ninguna intervención normalizadora que sea necesaria. En el caso que existe un riesgo muy alto de malignización gonadal, se puede recomendar hacer estudios. En general se recomienda extirpar, pero ahí es donde entra en juego la valoración diferencial que hace la medicina respecto de la integridad corporal de las personas endosex y de las personas intersex. Hay mujeres que tienen que pelear para que les hagan una ligadura de trompas o, por ejemplo, para que le saquen los ovarios en el caso que tengan muchas posibilidades de tener cáncer de ovarios. Hay médicos que dicen, yo no lo saco porque, mirá si te Sobre arrepentís de... todo si previamente no tuvieron hijos. Exacto. Hijas. En el caso de las personas Tiene que intersex, venir en ese sentido. aunque las posibilidades de malignización sean muy bajas, dicen, no, bueno, hay que sacar. Y no se les da a las personas ninguna posibilidad de decir, bueno, pero yo me hago ecografías y controlo, o me hago resonancias. Pero lo principal es tener en cuenta que las variaciones en las características sexuales no son una patología. Entonces, las personas intersex podemos tener una vida tan saludable o tan poco saludable como la de cualquier otra persona. Exacto, perfecto. Bueno, creo que está bastante respondida la pregunta. Bueno, a ver, retomando un poco antes de empezar con las preguntas, acá tenemos ahí en pantalla una placa que lo pueden encontrar en la página de Justicia Intersex. Contanos un poco cuáles son, digamos, los objetivos de justicia y verdad que busca el movimiento intersex. Eh, el derecho a la verdad es un derecho que en general, digamos, que en la Argentina conocemos muy bien, que suele asociarse con procesos de justicia transicional. Es un derecho que tiene una vertiente individual y una vertiente colectiva. En general, digamos, comenzó como el derecho de las familias a saber cuál había sido el destino de las personas desaparecidas. También el derecho de personas que habían sido torturadas a conocer la verdad acerca de sus, digamos, las circunstancias de su detención y de su tortura, conocer el nombre de sus torturadores, la localización de los centros de detención. En el caso de las personas intersex, el derecho a la verdad ocupa un lugar central dentro de nuestra agenda. De hecho, el proyecto de ley que sostiene digamos, nuestro espacio y el espacio plurinacional de activistas intersex en Argentina pide, digamos, estamos peleando por la creación de una comisión de la verdad, porque a nivel individual, en muchos casos, no sabemos cuáles fueron las circunstancias que llevaron a, digamos, que nos hacen ser las personas adultas que somos y que tienen cuerpos que fueron intervenidos sin que tengamos acceso a nuestras historias clínicas. Y a las circunstancias, ¿no?, en las cuales
Pensemos que hay algo muy, muy perverso en relación con no en el término técnico de perversidad, antes que me reten, pero en las experiencias intersex, donde muchas personas pasamos por cirugías muy tempranos en la vida, es decir, circunstancias en las que tuvimos indefenses, digamos, y dormides en un quirófano y nos despertamos con nuestro cuerpo modificado de manera irreversible. Y Y la gran mayoría de los casos sin consentimiento de la persona. claro, sí, claro. Y entonces, el derecho a la verdad tiene que ver con conocer esas circunstancias. Y también, como vos verás, hay un lugar, dice en este flyer, dice cuántas personas nos revisaron, dónde están nuestras fotografías, quién nos filmó, porque las prácticas de exposición de las personas, incluso en la infancia y en la niñez, a ser revisadas y observadas por muchas personas, a ser fotografiadas, a ser filmadas, la circulación de esas fotografías con fines, digamos, educativos dentro de instituciones médicas o de textos son muy frecuentes, entonces esto forma parte de las demandas, digamos, poder Claro, recuperar lo que tiene que ver con lo que fue tomado de nuestro cuerpo y que se conozca. Pero también peleamos por esa dimensión colectiva del derecho a la verdad, por el derecho de nuestras sociedades a saber que esto se viene realizando, que ocurre en todas partes, que ocurre todo el tiempo, que no es algo nuevo. Muchas veces, y esta es una pelea que el movimiento intersex tiene, a veces con el feminismo, se presta mucha atención, por ejemplo, a las clitoridectomías que ocurren en países que viven bajo la ley islámica o en relación con el contexto de prácticas tradicionales. El movimiento intersex sostiene que las clitoridectomías y otras formas de normalización corporal que se realizan en Occidente son formas de mutilación genital intersex y que también son prácticas tradicionales, porque cuando se trata de género y de sexualidad, la medicina occidental tiene una serie digamos, funciona sobre un credo que sigue siendo tradicional. Es una práctica tradicional, patriarcal, en el sentido más arcaico del término, y de una manera donde hay especialistas, digamos, que tienen como mucha sofisticación, pero que al mismo tiempo se presentan como, digamos, médicos, cirujanos, que hacen vaginoplastias y se presentan como hacedores de mujeres, ¿no? O que hablan de cuando hacen una vaginoplastia, ¿no? Como son el primer hombre en la vida de esa mujer. Ese tipo, claro, ese tipo de amor o esta idea, ¿no? De que la homosexualidad está siempre acechando, ¿no? La masculinidad está siempre acechada por la homosexualidad. Igual la masculinidad siempre está en riesgo, ¿no? Como vos bien dijiste, es una de las cosas más frágiles de la sociedad humana, por lo menos contemporánea. Sí, y la medicina reafirma esto. Es decir, basta escuchar a un urólogo pediátrico, lo que nadie se imagina. Uno piensa, claro, bueno, es frágil el punto en que vos tenés puesta una remera rosa y alguien te carga y dice, bueno, usás una remera rosa. Pero no el punto de que un urólogo pediátrico pueda decidir destrozarle durante años el pene a un chico para evitar que ese chico orine sentado y que de ese modo no sea homosexual. Claro. ¿Sí? Digo, igualmente se me ocurre que podemos pensar que, digamos, hay como cierto vínculo filosófico con respecto a las intervenciones que se hacían o incluso hoy en día se hacen para intervenir en las personas que ya están, digamos, arruinadas por su homosexualismo, como es mi caso. En estas intervenciones ¿cómo es? De terapias de reconversión, digamos, Sí, hay una misma, digamos, intencionalidad, digamos, filosófica, digamos. el movimiento intersex, claro, es así como vos lo decís exactamente, y el movimiento intersex de hecho está empujando, así como conseguimos que un argentino, que se llama Juan Méndez, el relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, el relator anterior,
incorporar a las cuestiones intersex a su mandato, también estamos peleando porque dentro de las definiciones de terapia de conversión se incluyan las intervenciones intersex, porque son una forma de asegurar que las personas, o tratar de asegurar que las personas sean cis y heterosexuales a través de intervenir sobre el cuerpo. Yo no sé si esa es una pregunta que alguien tiene, pero la verdad es que no funciona. Es decir, las personas intersex seguimos siendo gays y lesbianas. La única diferencia es que tenemos cuerpos que han sido intervenidos de manera irreparable, que muchísimas veces han sido dañados en su capacidad de disfrutar o de sentir. Si alguien quiere hacer el experimento, porque no todo el mundo ha tenido cirugías o lo que fuese, no es un experimento, no necesariamente, digamos, todo el mundo puede tener los mismos resultados, pero si ustedes quieren, lo que pueden hacer cuando se vayan a dormir, pueden ponerse una almohada sobre los genitales y poner una mano por encima de la almohada. Para muchas personas intersex, después de la cirugía, la sensibilidad directa sobre el cuerpo es la sensibilidad que ustedes sienten a través de la almohada y del pijama, por ejemplo, o de la ropa interior, o lo que fuese. Entonces, creo que me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque en todo lo que venís diciendo, porque a veces me da la sensación de que las personas endosex nos cuesta conectar con, digamos, con la rabia profunda del reclamo intersex, porque no transitamos por esa experiencia tan fundamental a través de nuestro propio cuerpo. Digamos, en mi cuerpo ha habido intervenciones quirúrgicas, nada que ver con la sexualidad ni nada, y puedo, digamos, como tener como una especie de imaginación sobre esa experiencia a partir de que en esos lugares de mi cuerpo donde hubo alguna intervención la sensibilidad es diferente. Digo, pero en general las personas endosex quizás tienen una dificultad muy grande para conectar con esa experiencia tan personal. Y creo que eso a veces es una dificultad. Y los resultados son esto un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Que en vez de hacer un esfuerzo mayor por conectar con esa experiencia que te está transmitiendo la persona intersex, digamos, el camino más fácil suele ser, bueno, es conflictiva, es una persona conflictiva, se queja porque le salió mal algo, es una persona histérica, etcétera, ¿no? Digo, a veces, muchas veces esas son excusas que nos resuelven nuestros propios conflictos y no... mira, sería, a todo el mundo le cuesta relacionarse con el cuerpo y nuestros activismos muchas veces hay poco trabajo corporal. A veces cuando la gente me dice cómo se puede hacer para que las personas intersex participen de algunos espacios, primero yo creo que hay muchas personas intersex en todos los espacios. Que las Claro. personas no lo visibilicen muchas veces tiene que ver con el registro de cómo se tramita la diversidad corporal en esos espacios. Entonces, si son espacios donde la gente se ríe porque alguien es, digamos, que es gorda, que es pelado, no son espacios muy acogedores para hablar de diversidad corporal. Pero en nuestros activismos no hay... Yo lo que le recomiendo a la gente es tratar de hablar de qué nos ha pasado en el cuerpo y poder conectarnos con esas experiencias y desde ese lugar poder armar ciertos circuitos políticos sobre diversidad corporal. Si no, no funciona. Pues la gente lo piensa en términos de identidad, lo piensa en términos de sexualidad, o te habla, digamos, del derecho, ¿no? Uno dice, bueno, hacemos una fiesta sexual, puede venir todo el mundo, personas intersex, bienvenidas. Y está bárbaro, ¿entendés? Es decir, fantástico, hacemos una orgía, vamos todos. Ahora, si donde la gente a mí me toca, yo no siento, el problema no es la inclusión o que me pongas intersex en el documento, si el problema es de insensibilidad o es de dolor crónico, quienes tengan cirugía sabrán que a veces es no sentir o a veces sentir demasiado. Entonces, bueno, ¿cómo hablamos de eso? ¿Cómo hablamos de dolor? ¿Cómo hablamos? Y creo que a veces es difícil, a mí me ha pasado varias veces
de estar en talleres y de hablar de cosas fuertes, complicadas, y que funcione bien la conversación y que después la gente no se acerque después, ni a decir chau, ni a hablar, pero no tiene que ver yo creo que a veces no se puede, que es difícil, ¿no? Yo me acuerdo estar en un taller en España hace muchos años, y hablábamos de mutilación. Y la mutilación es una palabra insoportable para la gente, porque todo el mundo quiere arreglarlo de alguna manera. Entonces te dicen, no, bueno, pero si haces terapia, todo el mundo te manda terapia, ¿no? Te va a terapia. Si haces terapia, o bueno, no sentís ahí, pero si vos, no sé, no sentís en el clítoris, qué sé yo, bueno, pero no sé, te tocas el codo, uno puede reemplazar, y vos decís, bueno, no, pero, che, o sea, ¿qué pasa si bancamos la mutilación? ¿Podemos terminar el taller asumiendo que las personas intersex podemos tener esa experiencia de la mutilación? Somos personas digamos, en Occidente con experiencias de mutilación genital, y que no se va a revertir con terapia, y que la verdad sí, ¿me entendés? Me puedo hacer la paja, no sé si se puede decir paja en el video, bueno, ¿entendés? Rascándome la oreja, no compensa otras partes del cuerpo. Y la verdad es esa, y me deprime, la gente dice, no, pero tenés que salir, vas a poder. Es Bueno, bueno, más allá de estas propuestas de resolver, de cuestión desde un lugar medio metafísico o psicológico, digamos. no, yo creo que es difícil, es muy No, difícil. yo creo que aparte de lo que es importante, creo que para poder resolver estas cuestiones es que las personas se les dé relevancia a la voz propia, digamos, de esas Sí, experiencias pero también es como, y de no sé, eso. como el bancar, yo a veces le digo a la gente, mira, eso yo, cuando la gente te dice, bueno, vos tenés estos problemas, que yo no soy una persona que tenga una clitoridectomía, pero tengo otras experiencias. La gente dice, no, bueno, pero con tiempo eso se pasa, no, eso se supera, nadie sabe cómo, Claro, terapia, todo eso se pasa. Y voy a decir, bueno, pero hay un punto donde las intervenciones, nosotros llamamos intervenciones compensatorias, ¿no? La persona siente de pronto, yo te digo, mira, la verdad es que, no sé, tengo un ciclo de tener pesadillas sobre ese tema, ¿no? O de sufrirlo, o de volver a sentir dolor, me vuelven a doler cosas que me dolieron hace 30 años. Y entonces uno dice, no, bueno, ¿cómo reacciona la gente? La gente te dice, no, eh, tenés que hacer algo, ¿no? No del tipo, bueno, amigo, contame, o lloremos juntos, o te acompaño. No, veamos cómo puedo hacer que tu experiencia sea distinta, porque así me siento un poco mejor y siento que acá. puedo hacer algo. Eso le decimos a la gente, claro, pero eso es lo que dice la medicina. Pero eso es lo que hace la medicina, no bancar y decir, no, yo corto un pedazo de acá y te lo pongo en otro lado y entonces va a funcionar. Con el tiempo vas a ver, yo corto un pedazo de intestino, te lo pongo donde va una vagina, es decir, hago eso en la infancia y va a estar todo bien porque yo de esa manera, bueno, a lo mejor suena como un activismo contraintuitivo. Y yo entiendo lo que vos me decís, porque somos activistas mala onda. Yo a la gente le digo, bueno, ¿quién puede, quién puede pensar que activistas que luchamos desde el lugar de haber pasado por experiencias de mutilación genital, de secreto familiar, de mentira, digamos, en contextos médicos, en mi caso, digamos, de dilataciones vaginales a repetición con anestesia general, podemos ser gente buena onda y hacer un activismo buena onda. ¿A quién se le ocurre? ¿Y cómo sería un activismo intersex buena onda? Digamos, escribir mutilación genital infantil intersex con una florcita, digamos, Claro. para resultar menos amenazantes. Podemos decir que la mala onda también es política, Por supuesto. obvio. Gran... Mirá, sí, sí, sí. Bueno, ya nos conocemos. Llevamos un rato, así que hay un par de cuestiones que me gustaría que podamos abordar y que nos resultan desde la colectiva muy importantes.
Por un lado, vi que hace poco compartiste una nota con respecto a un trasplante de útero, a los trasplantes de útero en mujeres intersex, y sin que necesariamente haya relación entre una pregunta y otra que te estoy haciendo, son dos cuestiones que me parece importante que abordemos en esta charla. Eh, Me gustaría que nos comentes cuál es la posición del movimiento intersex con respecto al derecho al aborto. Sobre la primera, los trasplantes de útero son todavía en gran medida experimentales, se están haciendo sobre todo en mujeres con Rokitansky. Son trasplantes que tienen la particularidad de ser temporarios. En general, el útero se trasplanta primero de familiares muy cercanas. Ha habido donaciones de madres a hijas o de una hermana a otra persona o de tía a sobrina, porque la compatibilidad genética, digamos, es muy específica y tiene que ser muy alta, y que se hacen solamente durante el tiempo de la gestación. Es decir, no es que se vuelve a reimplantar, pero la persona, como el útero sirve para gestar, no tiene otra función para que la persona no tenga que tomar supresores Claro. de por vida. Eh, es un tratamiento novedoso. A veces a mí me impacta mucho, yo habiendo nacido con un cuerpo teniendo ese diagnóstico, de pensar, si yo lo recibiera hoy con 14 años, quizás pensaría que es una posibilidad que no tuve yo cuando recibí mi diagnóstico hace 30, o 35 años, o 35 años atrás. En relación con el aborto, yo no puedo hablar por el movimiento intersex en general. El movimiento intersex del cual yo participo defiende el derecho al aborto de las mujeres, de los hombres trans, de las personas no binarias, de todas las personas con capacidad gestante. Solo llama la atención respecto de la práctica de abortos selectivos sobre la base del sexo. Y sabemos que en general la selección genética sobre la base del sexo afecta sobre todo a fetos XX, es decir, afecta a fetos de sexo femenino, no a fetos intersex. Entonces, por un lado, hay una posición crítica respecto de lo que tiene que ver a la selección genética del sexo, o a la selección, digamos, sí, prenatal del sexo, y por otro lado, a la construcción de discursos que que justifican el aborto sobre la base de considerar que ciertos cuerpos son cuerpos indeseables o que llaman a la normalización. Es decir, que al mismo tiempo que se defiende, o que puedo decir que defiendo al 100% el derecho de cualquier mujer y de cualquier persona a decidir sobre su propio cuerpo, también creemos que las personas tienen que tener derecho a recibir información fehaciente respecto de las características sexuales del feto. Quiero decir, no es lo mismo que a alguien le diga, alguien que quiere continuar con un embarazo, ¿no? Si la persona quiere interrumpir el embarazo, no hay nada que decir. Si a la persona le interesa, digamos, continuar con un embarazo y recibe desde el sistema médico el mensaje de que debería abortar porque se trata de un bebé con cromosomas XXY y no con cromosomas XX o XY, y que entonces va a tener genitales que se van a ver un poco distintos, y bueno, entonces ahí hay un problema, que no es un problema, obviamente la decisión sigue siendo de la persona gestante, pero hay un problema en la construcción de la información, en la que hay algunos cuerpos que son deseables y otros cuerpos que no valen nada. No es una interferencia respecto del derecho al aborto, sino una llamada de atención acerca de cómo la medicina construye algunos cuerpos, digamos, algunos fetos como más abortables que otros. Exacto. Está perfecto, súper claro, Mauro. Muchas gracias. Bueno, le voy a pedir a Marce que venga, que creo que hay un par de preguntas de la gente, que estaría bueno. Un cordobés que habla mucho, mucho, mucho. No, dale, dale, nos encanta. Y en cordobés. Sí. En cordobés. Ahí está la Marce, hola. Hola, ¿cómo están de nuevo?
No hay muchas más preguntas, pero sí había una pregunta que por ella podemos ir como cerrando, que es de ese Baza, Ezequiel Baza. ¿Cuáles son las demandas del movimiento intersex en relación al aborto? Eh, Es más o menos lo que Más estuvo o menos, hablando. sí, sí, en general, la posición, digamos, eh, que no se traduzca inmediatamente que porque una persona tiene variaciones de las características sexuales, entonces, por definición, eh, es decir, porque nos ha pasado que haya, primero, una gran complicidad respecto de los discursos biomédicos. Entonces se le dice a alguien, mira, es mejor abortar porque, supongamos, ¿no? Alguien, una mujer tiene su segundo embarazo, primero con hiperplasia, segundo con hiperplasia, se dice, no, pero viste que van a hacer y seguramente va a necesitar un tratamiento hormonal y seguramente va a necesitar una operación del clítoris y sabes que es todo un trastorno y qué sé yo, pero esa información no es información real, es decir, esa persona no va a necesitar una intervención de clítoris, le van a hacer una. Entonces, nos parece que como parte, o sea, el derecho al aborto forma parte de los derechos reproductivos y una parte fundamental de los derechos reproductivos es el acceso a información fehaciente sobre, digamos, para la toma de decisiones basadas en el consentimiento informado. Eh, bueno, acá Florcita quiere decir hola, venga, diga hola. Hermosa, esa perrita hermosa, me encanta. Florcita, ella en Roba todas las cámara, reuniones y todo, loco, tiene roba que cámara venir de ella. y la cámara me toma y ella tiene Me eh, encanta. que decir hola. No, y la otra es, bueno, sí, sí, ojalá que a través de la ESI y de este tipo de conversaciones, yo les agradezco muchísimo, también podemos ampliar la escucha. El que se diga que alguien tiene un cuerpo intersex o que se trata de un feto con roquitangi, con hiperplasia, con insensibilidad a los andrógenos, con síndrome de Turner, eso no quiere decir que entonces, bueno, hay que abortar, que es lo mismo que decir, Son va a causar valen. un sufrimiento semejante a una anencefalia. Bueno, si esa es la representación que tenemos de las variaciones de las características sexuales, hay mucho trabajo que hacer para ver qué tipo de representación, cuál es el sufrimiento que creemos o la calidad de vida que creemos que pueden tener las personas que nacen con genitales que son un poco distintos a los nuestros. Exacto. Entonces, lo que demandamos en relación con el aborto es tratar de expandir nuestras ideas acerca de qué cuerpos puede tener la gente, con qué cuerpo se puede tener la vida, Expandir pero la idea de las vidas que valen, ¿no? Que en general en la cultura occidental las vidas que valen son en general bastante minoritarias. y pensemos, por ejemplo, el tratamiento prenatal con corticoides, ese tipo de intervención o la droga que se usa, que es un corticoide muy común, en ese caso se le llama la droga antilésbica, porque la medicina tiene la idea que cuando nace una chica que tiene clítoris muy largo y que tiene un nivel elevado de testosterona, seguramente va a ser lesbiana. Claro. Entonces, se prefiere medicar a la mujer embarazada o a la persona gestante embarazada durante meses para prevenir el nacimiento de una bebé que va a ser asignada al sexo femenino y que va a tener un clítoris largo, entonces, para prevenir el lesbianismo de alguien en el futuro. Esas son las Mira, hay ideas. acá una pregunta que me parece que está buena, que la llego a leer de Paula, una compañera de la colectiva también. Dice, a mí me gustaría saber si el activismo intersex y los activismos de la diversidad funcional tienen una agenda en común y si el activismo intersex también se nutre de otros activismos de la diversidad corporal. Sí, el activismo intersex y el activismo de la diversidad funcional tenemos una agenda común, sobre todo, por ejemplo, en el cuestionamiento a
las malformaciones como causales, digamos, cuando aparecen como causales en relación con el derecho al aborto, de nuevo, no para limitar el derecho, sino para decir, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué fantasías, qué decisiones, cómo se juega, qué cuerpos son esos cuerpos malformados? Trabajamos mucho a nivel internacional en relación con la Organización Mundial de la Salud, con el Comité por los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, el movimiento intersex ha hecho varias presentaciones ante el comité. Y en el caso de la Argentina, por ejemplo, el movimiento intersex trabaja con el movimiento gordo, tenemos una alianza de muchos años, 10 años de trabajo en conjunto. Trabajamos también con algunas porciones, con algunos segmentos del movimiento travesti y trans. Pensemos, como decías, lo del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, el proyecto que presentamos en su momento incluía un artículo sobre temas intersex. Uh-huh. Entonces, se trabaja en general con aquellos movimientos que tienen, con los movimientos de derechos de pacientes, y en ese sentido, digamos, de pacientes pediátricos, sobrevivientes de la violencia médica. Hay todo como un espectro, digamos, de sobrevivientes de tortura. Hay una serie de alianzas, digamos, estratégicas que se van armando. Por supuesto, a lo largo de los años hemos trabajado con distintos grupos de mujeres y grupos feministas y también con grupos LGB con los que se ha podido, digamos, trabajando sobre eso, sobre una agenda que necesita una serie ¿no? De cuidados, digamos, sí, de respeto. Claro. Sí, 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 que hay claramente una agenda que se intersecciona más allá de las particularidades de cada lucha. Súper claro, Mauro. Mira, nos quedó poco tiempo, nos quedan 8 minutos, pero yo sé que venís investigando hace muchos años, yo también vengo siguiendo ese tipo de discursos y me gustaría que podamos me gustaría escucharte más que nada. Ya más allá del tema intersexual, abordar un poco los discursos de odio contra las personas travestis y trans, que yo sé que es un tema que venís siguiendo hace muchos años y me gustaría ver si podés compartirnos alguna conceptualización, algunas palabras que nos ayuden a entender un poco, no sé si entender los objetivos de estos movimientos que parecen cada vez tener una voz cada vez más ampliada, sino más bien entender los daños que provocan, con qué tipo de derechos intervienen digamos, nos hacen retroceder, como una caracterización respecto a una realidad que se nos está imponiendo cada vez con más violencia y me gustaría que podamos escuchar tu opinión con respecto a este tipo de discursos y este tipo de militancia, porque no deja de ser una militancia muy cercana o que tiene muchos vínculos con las militancias fundamentalistas, religiosas y de la derecha. Bueno, este es un momento muy, muy particular, gracias por la pregunta, porque nosotros en Gate es esta organización de la cual yo soy director, venimos monitoreando lo que nosotros llamamos activismos antigénero. Y los movimientos antitrans son un tipo de activismo antigénero. Es decir, es como si fuese una serie como de muñecas rusas, ¿no? Como un paraguas dentro de otro. Son movimientos antiderechos, dentro de los movimientos antiderechos son particularmente movimientos antigénero, y dentro de los antigénero están los movimientos antitrans. Y hay movimientos antitrans o antigénero que son conservadores, que son los movimientos que ya conocemos, los partidos de derecha, algunos gobiernos de derecha y los
fundamentalismos religiosos. Pero también hay movimientos antigénero y antitrans que son movimientos radicales. Está, digamos, el feminismo, o buena parte del feminismo radical, y hay movimientos LGB que se presentan como radicales y como antitrans. Entonces, nos ocurre a las personas trans en muchos lugares del mundo. Nosotros en este momento estamos monitoreando lo que ocurre en 5 regiones distintas, en cada una, digamos, con distintos países. Es que estamos quedando atrapadas en una pinza, digamos, entre movimientos digamos, conservadores y movimientos radicales. Pero al mismo tiempo, y a mí me parece una cosa como muy importante, o por lo menos, o tiene que ver con nuestro enfoque, ¿no? Yo en general le recomiendo a la gente algo que es absolutamente inútil, y es que trate de no quedarse pegada y que no se enoje, porque son movimientos que lo que está ocurriendo es que tienen una fuertísima intervención en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, y concentran mucha de la energía de nuestras comunidades y de nuestros movimientos en salir a responder en un momento en que creemos que de verdad hay que concentrarse en, por ejemplo, defender las leyes o avanzar hacia, digamos, hacia las leyes que faltan. Estos movimientos no son aislados, es un momento donde hay fortísimos movimientos antimigrantes, por ejemplo, donde el racismo, digamos, es un movimiento que viene con mucha, y la xenofobia y el nazismo. eh, entonces, desde nuestro punto de vista, es necesario analizarlos dentro de un contexto general donde, por ejemplo, no existe más la evidencia, donde esta idea de que toda la verdad es construida. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra o en España está esta idea de que existe una campaña internacional, digamos, que el movimiento lésbico habría llegado a un lugar, a un momento de poder político tal que habría una conspiración internacional para transformar a las lesbianas en hombres a través de terapias de conversión, y que eso seríamos los hombres trans, ¿sí? Claro. Ahora, yo digo, bueno, ¿uno cómo responde a eso? Porque lo que tienen este tipo de afirmaciones es que no hay hechos que uno puede decir, no, eso no ocurre. O, por ejemplo, alguien que dice, la mayor parte de las personas trans se arrepienten de ser trans. Y dice, bueno, pero eso no es cierto. Pero es como una batalla en que todos los hechos son iguales y al final no importa ninguno. Parte de nuestro trabajo es monitorear cómo estos discursos se parecen entre sí y se encadenan entre sí. Y de hecho, y trabajar sobre analogías, ¿no? Y decirle a la gente, lo mismo que se dice de las personas trans, por ejemplo, de las mujeres trans, que van a ir a un espacio como vienen de otra cultura porque han sido socializadas de otra manera, entonces van a poner a todo el mundo en peligro. Y decir, pero ese discurso es un discurso racista básico, y es un discurso que se usa también contra migrantes, de que se van niños que vienen de otra cultura y entonces van a poner a todos nuestros hijos en peligro. Yo sé que hay un montón como de diferencias categoriales e históricas, lo voy a decir como de una manera muy doméstica. Para mí son como formas actuales de fascismo que necesitan ser conceptualizadas de esa manera, que tienen un despliegue fortísimo en las redes sociales y en los medios, y que exigen formas de articulación política que nuestros movimientos les cuesta mucho tener. Y para mí soy alguien que no hace activismo trans en la Argentina por una cuestión, porque soy el director de una organización internacional, me hace mierda ver el modo en que nuestro movimiento pelea, y muchas veces pelea en público, en un momento en el que lo que nos separa del abismo es el resultado, digamos, de una elección o, ¿no? o una campaña en Intratables, el hecho de el modo en el que se construye mediáticamente nuestra realidad, y que la gente no reaccione y diga necesitamos acuerdos políticos.
pensemos en relación con el cupo laboral y esta tensión, ¿no? De quién es realmente una persona trans y pelea entre travestis, mujeres trans y hombres trans. Es decir, bueno, pero la verdad es que somos un grupito y un grupito que va a caber en una red muy chiquita, ¿no? Esa es la parte que a mí más me desespera, es decir, me asusta más nuestras dificultades para construir alianzas políticas al interior de nuestros movimientos y con otros movimientos, y como lecturas más amplias de cuál es el momento de peligro en el que estamos, que no sé, feministas radicales antitrans en Inglaterra o en España, o los grupos LGB, es decir, hay la red LGB en España, la alianza LGB en Inglaterra, ahora también están en México y Hay un en movimiento, creo que en Estados Unidos, que se llama, en inglés, ¿no? Sacar la L de lo LGTB. bueno, eh, eso no, pero estos grupos que son de lesbianas, gays y bisexuales, que son antitrans, sí, por sí, sí. ejemplo, comunicaron con el experto independiente sobre temas de orientación sexual e identidad de género para decirle que tenía que dejar de trabajar sobre temas de identidad de género. Y que están en desacuerdo luchan contra las terapias de conversión contra gays y lesbianas, pero están a favor de las terapias de conversión cuando se tratan de personas trans. Entonces, algo que ocurre en esta época, como siempre fui criado, digamos, en una familia judía, con un abuelo al que le preocupaba mucho qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Qué iba a pasar cuando uno, digamos, siendo judío. Y las cosas que no me pasaron siendo por judío, me pasan por trans. Un Claro, momento, ¿no? Una situación que describía mi abuelo pensando en su familia, lo que sea. Es el momento en que la hospitalidad va uno a uno, ¿no? Uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Entonces nos pasa muchas veces con compañeras feministas que dice, no, por supuesto, esto es una barbaridad. Y habla con la compañera que está al lado y ella dice, no, pero yo la verdad es que lo estoy pensando más y la verdad es que ahora pienso que no sé si quiero que haya travestis en mi espacio. es un Y poco ir a ciegas, ¿no? Se siente como un poco ir a tanteando un terreno en el que nunca es. sí, y en el que la solidaridad ya no se, la comunidad o la alianza política no se puede presumir. Es Claro. un momento en el que de pronto, para mí es como la parte más que me vuelve loco, digamos, se ha instalado la idea de que los derechos humanos de las personas trans son un tema para someter a debate. Y Claro, cuando pasa totalmente. eso, es decir, Totalmente. Sí, sí, y la gente dice, no, pero no tiene que existir la cultura de la cancelación, y qué es eso. Dice, no, pero nadie está diciendo, no hablen de esto. Lo que estamos diciendo es cómo podemos, supongamos que ¿En qué si términos se hablan de otras personas? perdón, ¿En qué términos, digo, no habla, no, creo que la militancia trans no está proponiendo no hablar de determinadas cuestiones, sino en qué términos se habla, digamos, qué tipo de conceptualizaciones se imponen sobre las personas trans, digamos. y la Todo esto pregunta, se agita el miedo y los riesgos que supuestamente eh, representan las personas trans en diferentes ámbitos, como por ejemplo los baños. Digo, esto es lo que todo el tiempo se está replicando. pero yo no, bueno, no sé, nosotros nos hemos vuelto, estamos armando por un documento, ¿no? Revisando estadísticas, es decir, estadísticas de mujeres agredidas en baños No, por por mujeres trans. supuesto, digo. Pero no hay casos. ¿Cuáles son los casos? Porque también yo Claro, pienso, bueno, totalmente. Claro, claro. ¿cómo puede ser que todo el Hay debate... no sé si la leíste, la nota de Judith Butler, la última entrevista que le hicieron, que se publicó ahora en estos días. La periodista, bueno, digamos, es muy graciosa en la entrevista como Judith Butler le va exponiendo la malintención de la periodista. Y una de Sí, las cosas que dice es esto que vos estás marcando, digamos, cómo se utilizan supuestos riesgos que son no más que fantasías y se convierten en supuestos riesgos concretos y reales que nunca existieron ni. ahora, la verdad es que muchas personas, maricas, todo tipo de personas trans, mujeres cis, mujeres trans, travestis,
enfrentamos, digamos, la hostilidad, la violencia, la tortura, la violación, los asesinatos, en general son cometidos por varones cis heterosexuales. ¿Cómo fue que las personas trans nos convertimos en el peligro? Habrá que ver, digamos, cómo es qué estrategia. Ahora, respecto de la nota de Butler, yo estoy de acuerdo con vos. Sí, hay dos cosas que a mí me quedaron acá atragantadas. Una que Me encanta. dice, no, pero no todas. Es decir, lo que estás diciendo, le dice, lo que estás diciendo pareciera que el feminismo mayoritario es antitrans, y la verdad que es una minoría. Es decir, bueno, claro, pero es como los tipos que dicen, no, pero no somos todos los violentos, son algunos. No, querida, o sea, pero esto es un movimiento también. Yo Entonces, lo leí como más que una expresión, no más que una expresión de deseo, no una lectura real. Es no, una, creo que parecía una expresión de deseo. Digo, lo leo así, ¿no? Obvio. tiene que asumir que el feminismo es compatible con esa minoría. Sí, Ellas sí, no son feministas, ellas son feministas, pero son una minoría. Bueno, es como los tipos, es decir, no, pero no somos todos violentos, son claro, algunos. claro. Sí, Una. es de alguna manera, digo, me parece que es algo, un debate que está incomodando mucho dentro del feminismo y que quizás todavía no encontraron las formas de, digamos, enfrentar o frenar este tipo de discursos de odio, ponerles un parate y decir, no estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, no vamos a apoyarte y no vamos a, digamos, no se está resolviendo eso, me parece, y por eso también dentro del feminismo está creciendo esta Ahora, tendencia. ella también hace otra cosa en esa nota, porque ella dice, claro, me preguntan por las personas trans que son violentas contra J.K. Rowling, qué sé yo, pero no hablan de la violencia contra las personas trans, que en Brasil, pero ella la violencia contra las personas trans es claro, nos matan, pero no habla de la violencia feminista. Ella dice, claro, Ya, sí, exacto, me llamó la atención a mí. Sí, tenés razón. mira qué curioso, yo Sí, sí, me sí. reía. Eh, podemos, digamos, repudiar la violencia misógina en contra de J.K. Rowling con respecto, como respuesta a su violencia, pero digo, pero no podemos soslayar el hecho de que una persona cis, hetero, mujer, con una poderosa económica y culturalmente que está que tiene una plataforma gigantesca para distribuir estos discursos de odio, digamos, no todas las personas tienen esa capacidad para darle esa plataforma a los discursos de odio y ella está todo el tiempo dispuesta a poner esa plataforma a disposición, digamos, y ese nivel de violencia es realmente, digamos, no se puede despreciar, no se puede, digamos, minimizar. Digo, pues Y es una violencia real, no es una fantasía sobre las posibles, digamos, la posibles riesgos de habilitar el acceso a las personas trans a los diferentes baños. Digamos, acá hay una violencia concreta y real, que es cultural, que es, digamos, concreta. bueno, le vamos a escribir a Butler, así es, Ya, bueno, ya- que ya tuvimos, venga, ya tuvimos un par de discusiones. vamos y le damos una carta, algo, Bueno, si no, no, pero la nota en general, sacando eso, la está, nota está, para arrancar sobre el tema está bien. sí, Bueno, Mauro, mira, no te queremos robar más tiempo, nos pasamos 8 minutos de la hora y media. perdón, Eh, perdón. no, esta charla lo digo desde un lugar personal, para mí fue un lujo poder tener este diálogo con vos, un privilegio realmente de que la colectiva haya podido habilitar esta voz, que no suele ser las voces que se habilitan en estos debates y en estos contextos. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta oportunidad que nos diste de escucharte. Ojalá podamos continuar los diálogos y bueno, ya tendremos oportunidad de encontrarnos personalmente, que nos lo debemos hace por Sí, lo menos 6 meses. por lo menos. Yo les agradezco a ustedes por esta conversación. Para quienes quieran continuar, bueno, Sí, pasá todos los chivos y toda no, la.
Claro, no, voy a encontrar en Facebook o, digamos, o mandar a justiciaintersex@gmail.com. Si hay gente que quiere contactar, que sea de otras provincias y quiera contactarse con activistas intersex que estén en otros lugares, me pueden escribir y yo les pongo en contacto. Seguramente en los próximos meses vamos a tener una serie de actividades en relación con el proyecto de ley de protección integral de las características sexuales en relación con, digamos, con el Día de Visibilidad Intersex, que es el 26, de octubre. El 21 de octubre es el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans. O sea, hay un montón de trabajo que hacer. Entonces que muchas veces como activistas, a veces la gente tiene un poco de miedo de acercarse porque o le parecemos mala onda o lo que fuese. Tengan en cuenta que todo el mundo está muy cansado, ¿no? Algo que le debe pasar a todas las personas. Entonces, eh, bueno, también a veces pasa por reconocer que se habla desde ese lugar, que a veces el cansancio es estructural o el cansancio, digamos, tiene que ver con condiciones estructurales que no tiene que ver con la mala onda, o que la mala onda, como vos decías, también es Es una política. cuestión política, total, total. Bueno, pero que no cierre el diálogo, digamos, lo instala en otro lugar, de decir, entonces, que a veces está bueno que la gente se acerque, por supuesto, con la demanda de aprender o de informarse, pero reconociendo que quien trabaja, en mi caso, digamos, tengo un muy buen trabajo, pero quien a veces está conectado en Facebook, que hablo por otros activistas o lo que sea, bueno, le están poniendo el cuerpo gratis a informar a mucha otra gente sobre cosas muy jodidas. Entonces, Sí, eso total. también viene por ese lugar. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, Mauro. Realmente fue un lujazo esta conversación. Nos has paseado por todo un montón Por de todos lados. nada, Y nos ahora dimos. vamos de joda el sábado de la noche. Obvio, sí, alta joda. Déjame que paso chivo de mañana. Por favor. Ya te liberamos. Mañana, domingo 27 del 9, 20 horas, mismo horario que empezamos hoy. Tenemos la conversa de la con las históricas. Primero vamos de joda el sábado de la noche. ¿Cómo? No sé qué pasó. No, Justo estaba salida de la pantalla, estaba leyendo, perdón, porque tengo una memoria. Mañana entonces vamos a estar dialogando con Nina Drugo Marcó, Ketty Shader, Olga Cristiano y Cristina Ercoli, todas compañeras históricas de la campaña. Vamos a estar en un diálogo a partir de las 20 horas por esta misma página. Les agradecemos mucho a todos por escuchar, por participar, por hacer preguntas. Y muchísimas gracias a vos, Mauro. Y ojalá que podamos volver a tener pronto encuentros. Nos lo debemos. besos.